una voz en tu cabeza que nunca se cansa de criticarte. Susurra que no eres lo suficientemente bueno. Grita que fracasarás. Murmura que todos a tu alrededor son mejores, más inteligentes, más capaces que tú. Al final del día, cuando por fin logras un momento de silencio, ahí está de nuevo, impable, cruel, familiar. Pero, ¿y si te dijera que existe una frase, solo una frase, que puede silenciar esa voz instantáneamente? Una frase tan simple que te preguntarás cómo algo así puede tener tanto poder. Una frase que Eckhart Tolle descubrió tras años luchando contra su propia mente que lo saboteaba. Una frase que transformó no solo su vida, sino la de millones de personas en todo el mundo. ¿Estás listo para conocerla? La frase es simplemente esta. ¿Quién está observando este pensamiento? Eso es todo. 4 palabras que pueden revolucionar tu vida mental. Espera un momento. Antes de que lo deseches como algo demasiado simple, déjame explicarte la ciencia detrás de esta frase aparentemente inocente. Cuando te preguntas, ¿quién está observando este pensamiento?, activas instantáneamente lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal del observador. Es una parte de tu cerebro que existe separada del área que produce pensamientos automáticos. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, puedes ver que hay muebles en la habitación. Puedes navegar a su alrededor. Ya no tropiezas en la oscuridad. La voz saboteadora opera en la oscuridad. Necesita que te identifiques ciegamente con cada pensamiento. Pero en el momento en que preguntas, ¿quién está observando?, enciendes la luz de la conciencia. Y en la luz, la voz saboteadora pierde todo su poder. Esto es lo que sucede cuando usas esta frase por primera vez. Tu mente intentará sabotear incluso esto. Esto es ridículo. Estoy observando, obvio. Entonces preguntas de nuevo, ¿pero quién está observando la mente que dice que esto es ridículo? Ahí es donde ocurre la magia. Descubres que existe una presencia dentro de ti que siempre está observando. Una presencia que nunca juzga, nunca critica, nunca entra en pánico. Una presencia que simplemente está presente. Eckhart Tolle llama esto el observador silencioso. Y ese observador es quien realmente eres, no los pensamientos ansiosos, no la voz crítica, no las preocupaciones sobre el futuro, ni los arrepentimientos del pasado. Tú eres la conciencia que observa todo eso. Ahora, te enseñaré exactamente cómo usar esta frase para obtener resultados máximos. Porque hay una forma correcta y varias formas incorrectas de aplicarla. La forma incorrecta es usarla como un mantra mecánico, repetirla sin prestar realmente atención a la respuesta. La forma correcta es hacer la pregunta con curiosidad genuina, como un científico investigando un fenómeno fascinante. Cuando tu voz interna comience a criticarte, para, respira profundo y pregunta con sinceridad. ¿Quién está observando este pensamiento crítico? No fuerces una respuesta. Simplemente observa lo que sucede en el espacio después de la pregunta. Al principio, puede que no notes nada. Esto es normal. Es como ejercitar un músculo que nunca has usado antes. Pero si persistes, algo extraordinario comenzará a emerger. Comenzarás a sentir una sensación de espacio alrededor de tus pensamientos, como si fueran nubes pasando en un cielo infinitamente azul. Y tú eres el cielo. Para un momento, cierra los ojos si puedes. Siente el aire tocando tu piel. Escucha los sonidos a tu alrededor sin juzgarlos. Solo observa. Ahora pregunta, ¿quién está observando estas sensaciones? ¿Lo sientes? Esa presencia silenciosa que siempre está ahí. Esa es tu verdadera identidad. Todo lo demás son solo fenómenos pasajeros. Pero aquí hay algo que puede sorprenderte. La técnica no solo funciona para pensamientos negativos, funciona para cualquier pensamiento que quieras observar en lugar de ser consumido por él. ¿Pensamientos ansiosos sobre el futuro? ¿Quién está observando esta ansiedad? ¿Rabia sobre algo que alguien hizo? ¿Quién está observando esta rabia? Incluso,
¿Pensamientos felices que te distraen del presente? ¿Quién está observando esta euforia? Una idea no es eliminar las emociones, es relacionarte con ellas de una forma completamente nueva, como un observador compasivo en lugar de una víctima indefensa. Pero te contaré algo que Eckhart Tolle descubrió y que lo cambió todo para él. Existe un momento específico del día en que esta técnica es más poderosa. Un momento en que tu mente es más vulnerable a la transformación. Es justo cuando te despiertas. En los primeros minutos después de despertar, tu mente aún no ha activado completamente sus patrones habituales de pensamiento. Es como si hubiera una ventana de oportunidad, donde puedes establecer una nueva relación con tus pensamientos para todo el día. Eckhart Tolle convirtió esto en una práctica, todos los días, tan pronto como abría los ojos, incluso antes de levantarse de la cama, hacía la pregunta: ¿quién está observando el despertar de esta conciencia? Lo que sucedió a lo largo de los meses fue notable. Comenzó a despertar no solo físicamente, sino psicológicamente. Cada mañana se convertía en un pequeño renacimiento. La voz saboteadora que solía empezar a parlotear en el momento en que se despertaba, simplemente se cayó. No porque fuera reprimida, sino porque perdió la audiencia. Cuando te identificas con el observador en lugar de los pensamientos. La voz crítica literalmente ya no tiene a nadie a quien criticar. Es como un actor intentando interpretar para un teatro vacío. Eventualmente, deja de actuar. Pero aquí está la parte más hermosa de esta transformación. Cuando la voz saboteadora se calla, no te quedas con un vacío mental. Descubres que existe una inteligencia mucho más sabia operando entre bastidores. Una inteligencia que sabe exactamente lo que necesitas hacer, sin la necesidad de crítica constante. Una inteligencia que te guía desde la intuición en lugar del miedo. ¿Una vez has tenido momentos en los que sabías exactamente qué hacer sin pensar en ello? Momentos de claridad absoluta, donde la respuesta correcta simplemente surgió. Esos momentos ocurren cuando estás conectado con esa inteligencia más profunda. Y la frase, ¿quién está observando este pensamiento?, es la llave que abre esa conexión permanentemente. Tengo que advertirte sobre algo que puede suceder cuando comiences a usar esta técnica regularmente. Unas personas a tu alrededor pueden notar que has cambiado. Parecerás más calmado, más centrado, menos reactivo. Y no a todos les gustará esto. Algunas personas se sienten cómodas con su ansiedad porque confirma sus propias inseguridades. Cuando te vuelves más tranquilo, esto puede crear incomodidad en relaciones donde la dramatización era normal. Esto no significa que debas dejar de usar la técnica. Significa que estás creciendo. Y el crecimiento siempre crea alguna incomodidad temporal. Eckhart Tolle también pasó por esto. Cuando él se transformó, algunos amigos se alejaron porque ya no podían relacionarse con él de la misma manera. Pero nuevas relaciones, más auténticas y profundas, surgieron naturalmente. Ya no estás operando. Desde la voz interna saboteadora, te conviertes en alguien genuinamente presente para los demás. Y la presencia genuina es una de las cosas más raras y preciosas en el mundo de hoy. Pero déjame compartir contigo el momento más poderoso que experimenté con esta técnica. Sucedió durante un periodo en el que enfrentaba una de las decisiones más difíciles de mi vida. Mi mente estaba en una guerra civil. Una parte gritaba para hacer una cosa, otra parte insistía en lo contrario. La voz interna saboteadora aprovechaba el caos para bombardearme con todos los posibles escenarios de fracaso. Era ensordecedor. Entonces recordé la frase: ¿quién está observando todo este caos mental? Sí, en el espacio que se abrió después de esa pregunta, algo extraordinario sucedió. Una voz muy callada, muy suave, muy segura.
Susurró la respuesta que necesitaba. No era una voz en el sentido audible, era más como un saber que emergió del silencio. Y supe, sin sombra de duda, cuál era la decisión correcta. La decisión que tomé en ese momento cambió completamente el curso de mi vida. Y fue la decisión más acertada que he tomado. Esto me enseñó algo profundo. Cuando silencias la voz interna saboteadora, no te quedas sin guía. Obtienes acceso a una guía infinitamente más sabia. Una guía que no necesita gritar para ser oída. Una guía que susurra verdades que tu mente lógica nunca podría calcular. Pero para escuchar esa guía, necesitas crear el espacio del silencio. Y ese espacio se crea a través de la pregunta: ¿quién está observando? Es más, déjame enseñarte una variación avanzada de esta técnica. Una variación que Eckhart Tolle usa cuando enfrenta emociones particularmente intensas. Cuando sientas rabia, miedo, tristeza o cualquier emoción abrumadora, en lugar de simplemente preguntar ¿quién está observando?, puedes preguntar: ¿quién está observando este cuerpo que siente rabia? ¿Quién está observando este corazón que siente miedo? Esto crea una doble distancia. Te separas no solo del pensamiento, también de la identificación física con la emoción. Y lo que sucede es casi mágico. Puedes sentir la emoción completamente, sin resistencia, pero sin ser consumido por ella. Es como ver una película emocionante. Puedes llorar, reír, sentir suspenso, pero sabes que no es real. Tú eres el observador seguro en la butaca del cine. Las emociones se convierten en información preciosa en lugar de turbulencias que te desestabilizan. Descubres que la rabia puede ser información sobre límites que necesitan ser establecidos. El miedo puede ser información sobre algo que necesita tu atención. La tristeza puede ser información sobre algo que necesita ser procesado y liberado. Pero cuando estás identificado con esas emociones, cuando crees que tú eres la rabia, tú eres el miedo, tú eres la tristeza, toda esa sabiduría se pierde en el drama. El observador no dramatiza. El observador simplemente observa. Aprende y responde con sabiduría. Y aquí hay algo que te sorprenderá. Después de algunos meses usando esta técnica, descubrirás que la propia pregunta ¿quién está observando?, ni siquiera es siempre necesaria. Comenzarás a vivir naturalmente desde la perspectiva del observador. Los pensamientos surgirán y pasarán como nubes en el cielo de tu conciencia. Las emociones emergerán y se disolverán como olas en el océano de tu presencia. Y permanecerás imperturbable en el centro de todo eso. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque has descubierto quién eres realmente. Has descubierto que detrás de todos los pensamientos, todas las emociones, todas las experiencias, existe una presencia eterna que nunca cambia, nunca envejece, nunca puede ser herida. Esa presencia eres tú, siempre has sido tú, siempre serás tú. La voz interna saboteadora era solo un caso de identidad equivocada. Pensaste que eras el personaje de la película, cuando en realidad siempre fuiste la pantalla donde se proyectaba la película. La pantalla nunca se baña por la película. Las películas de terror no asustan a la pantalla. Las comedias no hacen reír a la pantalla. Dramas no hacen llorar a la pantalla. La pantalla simplemente permite que todo se proyecte en ella, siendo eternamente pacífica, eternamente presente. Cuando descubres que tú eres la pantalla, toda tu vida cambia. No externamente necesariamente, pero internamente profundamente. Dejas de tomar tus pensamientos tan en serio. Dejas de resistirte a tus emociones. Dejas de identificarte con los roles que desempeñas. Simplemente estás presente, consciente, pacífico. Y desde esa presencia, desde esa quietud, desde esa conexión con quien realmente eres,
Vives tu vida con una gracia que nunca imaginaste que fuera posible. ¿Hace quién está observando este pensamiento? No es solo una técnica de gestión mental, es una invitación a descubrir tu verdadera naturaleza. Una invitación a volver a casa, a la casa que nunca abandonaste realmente, pero que olvidaste temporalmente. Y ahora que conoces esta frase, ahora que tienes esta clave, tienes todo lo que necesitas para silenciar tu voz interna saboteadora para siempre. No porque vas a eliminar todos los pensamientos negativos, sino porque descubrirás que nunca fuiste esos pensamientos. Siempre fuiste el observador silencioso, el testigo pacífico, la conciencia eterna en la cual todo surge y pasa. Y en ese descubrimiento está la libertad definitiva que todo ser humano busca. La libertad de ser quien realmente eres, porque una vez que la escuches, tu relación con tus pensamientos nunca más será la misma. Pero antes de revelar esa frase, necesito contarte algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que realmente sucede dentro de nuestra mente. Una vez te has parado a notar cómo tu voz interna cambia de tono dependiendo de la situación. Cuando estás a punto de hablar en público, se vuelve más ansiosa. Cuando te miras en el espejo, se vuelve más crítica. Cuando estás solo por la noche, se transforma en algo casi desesperado. Es como si hubiera diferentes personalidades viviendo en tu cabeza. Y la más cruel de todas es aquella que se disfraza de protectora. Dice que está intentando ayudarte, que está preparando para lo peor, que si no te criticas primero, el mundo lo hará por ti. Pero la verdad es mucho más perturbadora. Esa voz no es tu amiga, no está intentando protegerte, está intentando controlarte a través del miedo. Eckhart Tolle descubrió esto de la manera más dolorosa posible. A los 29 años, él estaba tan consumido por sus pensamientos autodestructivos que llegó al punto de considerarlo impensable. Era una noche oscura y él estaba sentado en el sofá de su pequeño apartamento en Londres cuando algo extraordinario sucedió. Escuchó su voz interna decir: ya no puedo vivir conmigo mismo. Entonces, en una fracción de segundo de claridad absoluta, se preguntó: ¿quién es ese yo que no puede vivir consigo mismo? ¿Cuántos yoes existen dentro de mí? Fue en ese instante que percibió algo revolucionario. La voz que lo atormentaba no era él, era algo separado, algo que podía observar, algo que podía cuestionar. Y de ese descubrimiento nació la frase más poderosa para silenciar al saboteador interno. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre esa frase. No funciona como un mantra que repites mecánicamente. Funciona como una llave que abre una puerta que ni siquiera sabías que existía. La puerta entre tú y tus pensamientos. ¿Alguna vez has intentado dejar de pensar? Es imposible, ¿verdad? Es como intentar no parpadear o no respirar. Cuanto más intentas controlar tus pensamientos, más parecen multiplicarse. Por eso, la mayoría de las técnicas de pensamiento positivo fracasan miserablemente. Intentan luchar contra la voz saboteadora usando más voces. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. La frase de Eckhart Tolle funciona de manera completamente diferente. En lugar de luchar contra tus pensamientos, crea un espacio entre tú y ellos. Un espacio sagrado, donde finalmente puedes respirar. Antes de revelarte esa frase, necesito advertirte sobre algo. Una vez que la uses por primera vez, experimentarás algo que muchas personas describen como un despertar. No un despertar espiritual dramático, sino algo mucho más sutil y poderoso. Te darás cuenta de que siempre has tenido la opción de no identificarte con cada pensamiento que pasa por tu mente. Descubrirás que existe un observador silencioso dentro de ti. Nunca has sido tocado por la crítica, la ansiedad o el miedo. Y esto puede ser un poco asustador al principio, porque si tú no eres tus pensamientos, ¿quién eres realmente? Durante años, Eckhart Tolle descubrió que detrás de esa historia existe algo infinitamente más vasto.
y pacífico. Algo que él llama presencia. Algo a lo que puedes acceder en cualquier momento usando esta simple frase. Pero aquí está lo fascinante. Cuando uses esta frase por primera vez, tu mente saboteadora intentará sabotear incluso eso. Dirá que es tontería New Age, que es demasiado simple para funcionar, que estás perdiendo el tiempo con cosas esotéricas. Exactamente eso me sucedió a mí cuando descubrí esta técnica. Estaba pasando por un periodo particularmente difícil. Mi voz interna estaba más cruel que nunca. Me bombardeaba con comentarios sobre mis fracasos, mis inadecuaciones, mis malas decisiones del pasado. Era como tener a un crítico profesional viviendo en mi cabeza, trabajando 24 horas al día, sin vacaciones, sin descanso, sin piedad. Hasta que un amigo me contó sobre esta frase de Eckhart Tolle. Inicialmente me burlé. ¿Cómo 3 palabras simples podrían resolver años de autopunición mental? Pero la desesperación me hizo intentarlo. Y en el momento en que pronuncié esas palabras por primera vez, algo extraordinario sucedió. No fue dramático, no hubo luces brillantes o música celestial. Fue algo mucho más simple y profundo. Por unos segundos hubo un silencio total en mi mente. Silencio real. No el silencio forzado de quien está intentando no pensar, sino el silencio natural de un lago tranquilo al amanecer. Ese silencio, por primera vez en años, me encontré a mí mismo. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuál es exactamente esa frase? ¿Y por qué funciona cuando tantas otras técnicas fallan? La respuesta está en la forma en que nuestra mente procesa el lenguaje y la identidad. Cuando te identificas con un pensamiento, te conviertes en ese pensamiento. Pero cuando logras observar ese pensamiento desde afuera, como si fuera un objeto separado de ti, algo mágico sucede. El pensamiento pierde el poder sobre ti. Es como la diferencia entre estar dentro de una tormenta y observarla desde la ventana de una casa segura. El viento puede estar fuerte afuera, pero tú estás protegido, observando todo con curiosidad en lugar de pánico. La frase de Eckhart Tolle crea exactamente esa perspectiva. Te transporta instantáneamente de la tormenta mental a la casa segura de la observación consciente. Pero aquí hay algo que pocos saben sobre esta técnica. No solo silencia la voz saboteadora en el momento en que la usas. Con el tiempo, comienza a cambiar la propia naturaleza de tus pensamientos. Empiezas a pensar de forma diferente, más compasiva, más realista, más constructiva. No porque estés forzando pensamientos positivos, sino porque ya no te identificas automáticamente con cada crítica que tu mente produce. Es como si hubieras descubierto que el crítico cruel que siempre creíste que eras tú, en realidad es solo un personaje al que puedes despedir en cualquier momento. Y aquí está la parte más hermosa. Cuando despides a ese crítico interno, no te quedas sin pensamientos. Simplemente comienzas a pensar con más claridad, más creatividad, más amor propio. Descubres que existe una inteligencia mucho más sabia operando dentro de ti. Una inteligencia que no necesita la crítica constante para funcionar. Una inteligencia que prospera en la aceptación, en la presencia, en la paz. Pero para acceder a esa inteligencia, primero necesitas crear el espacio. Y ese espacio se crea a través de la frase que voy a revelar ahora. Una frase tan poderosa que Eckhart Tolle la llama la puerta de entrada al despertar. Una frase que ha cambiado la vida de millones de personas. Una frase que puede cambiar tu vida también. ¿Estás listo para conocerla? Ya. Ahí está.